variables y trastorno del equilibrio ácido-base. En el AGA nosotros evaluamos todo esto, el estado ácido-base, variables de oxigenación y variables de electrolitos. Voy rápido porque por lo que veo hay que centrarnos en algo más, digamos, en lo que me parece que no dominan mucho, que es el tema de los trastornos. Entonces vamos a ver, voy pasando rápidamente para el análisis de los criterios. ¿Esto no lo han hecho en fisio? Sí. Ah, bueno, entonces ya. Lentamente, entonces sí. El tema extracelular es que hay un tampón que es el fundamental, que es el de bicarbonato. ¿Okay? Sin embargo, hay otros tampones como las proteínas, como el tampón de los sulfatos orgánicos, ¿okay? Que también son importantes. Sin embargo, el tampón más importante es el bicarbonato, pero en el extra, porque en el intra es las proteínas y los sulfatos. ¿Okay? Sin embargo, eso no significa que no tampone el bicarbonato en el intra, sí tampona, pero es más su efecto en el extra. ¿Okay? Y no significa que la proteína, la albúmina, no tampone en el plasma. Lo hace más, no la albúmina, pero otras proteínas, como por ejemplo, ¿qué proteínas? Como por ejemplo, ¿qué? No sé, la fibrina, la elastina, la creatina, entre otras proteínas, lo hacen en el intra y no lo hacen en el extra, ¿no? Pero sin embargo la albúmina lo puede hacer en el extra, el fibrinógeno lo puede hacer en el extra, la urea en el extra, entonces, pero fundamentalmente lo hacen más en el intra, ¿ok? Igual los sulfatos, más en el intra, y sobre todo acá, más en el riñón, ¿no? ¿Okay? Bien, esta es una fórmula en el cual, pues yo les decía que más centrarme en el tema práctico, ustedes dicen que ya lo saben, entonces voy paso por paso, porque en realidad la clase de acidosis es con insuficiencia hepática es bien larga, por eso les decía, ¿no? Pero como ustedes dicen que ya, entonces no hay problema. Entonces el tema es el agua, ¿okay? Se disocia en esto, en un protón y un hidrógeno, ahí se origina toda la cosa, ¿okay? En el cual establece una constante de disociación. Esta constante de disociación tiene esta cantidad de protones con iones hidroxilo, ¿okay? Que si lo partimos a la mitad, pues cada uno tiene la mitad de cantidad de protones, ¿okay? Expresada así. Y además de eso, si lo expresamos a un logaritmo, la expresión de un logaritmo de esta constante de protones, es la expresión de lo que conocemos como pH. ¿Okay? Entonces, si nosotros tenemos una cantidad de protones que cada vez es más exuberante, porque esto es o en milimoles o en nanomoles o en miliequivalentes, ¿okay? Entonces, si es más exuberante, entonces hace a un pH ácido. Pero si la cantidad de protones se reduce a una expresión tal cual de esta forma, entonces el pH se hace más alcalino. Entonces tenemos pH que puede ser, por ejemplo, del contenido gástrico versus un pH que puede ser glandular, un pH 5 o 6 glandular, por ejemplo, o del moco, o un pH, como les dije, 0.8 o 1, que es el pH del ácido clorhídrico del contenido gástrico, o el pH plasmático, que es 7.4. Entonces va a depender de la cantidad de proteínas. Segundo, para el cálculo de pH, porque esto tiene que ser de alguna forma expresado a lo médico, ¿okay? Es que nosotros lo medimos esto en pH, ¿okay? Entonces, ¿qué es la expresión del pH? No es más que la cantidad de protones expresados en una forma logarítmica, porque es sumamente exuberante la cantidad que no es, digamos, o sea, nosotros no vamos a medir pues 0.00004 miliequivalentes y calcularlo de esa forma, es imposible, no es técnico, no es práctico, y por eso es que sacaron el pH, ¿no? La expresión logarítmica.
Si a esto lo convertimos en nanomoles, ya quizás es un poquito, quizás más manejable y no en estas expresiones de microequivalentes o moles. Si es la expresión de un protón o la cantidad de protones normal con un pH 7.40, que es el rango medio plasmático, el rango de protones es de 40 nanomoles por litro. ¿Okay? Entonces, esa es la expresión de las fórmulas que nos han venido enseñando con el equilibrio ácido-base, ¿no? La fórmula que llega con un pH 740 con una expresión en nanomoles de 40 nanomoles por litro. ¿Okay? Y esto ha tenido una evolución desde hace varias, ¿cómo se llama? De 2 siglos atrás, en el sentido de que, o un siglo atrás, de que, en el sentido de que han ido evolucionando las ecuaciones en cuanto, por ejemplo, la primera ecuación de los protones, que ya se le mencionó anteriormente, que en resumen es la expresión de en el numerador de una molécula que es un ácido y en el denominador una molécula que es una base. En este caso, de un ácido como el PCO2 y una base como el bicarbonato. Esta fórmula es muy importante, se ha vuelto importante en la parte clínica, define algunas cuestiones como por ejemplo un pH que es 7.40 y no sabemos definir si el problema es un problema ácido o un problema metabólico o un problema respiratorio, alcalino o ácido. Entonces nosotros hacemos esa fórmula y definimos la cantidad de protones, como vamos a ver después, y con eso yo puedo decir efectivamente este es un trastorno ácido o un trastorno alcalino, ¿okay? Pero algunas veces no siempre es así, como también vamos a ver. Sin embargo, también podemos sacar el pH, que es un poquito más complicado, o también la expresión de logaritmo, pero en este caso logaritmo invertido, porque esto ya se extrapola, digamos, va del numerador al denominador, denominador al numerador, y con una constante de disociación. Y entonces todo esto es la ecuación de lo que conocemos de la ecuación de Hasselbalch. Estas dos fórmulas nos dicen lo siguiente. Uno, la expresión de la cantidad de protones de una solución, en este caso del plasma. Y dos, en esto es de que si yo tengo una cantidad que va en incremento de CO2, es inversamente proporcional al pH. Si yo tengo un aumento de CO2, el pH disminuye. Y si tengo una disminución del pH, el pH disminuye. Si yo tengo el bicarbonato que disminuye, es directamente proporcional al pH. Disminuye el bicarbonato, disminuye el pH. Aumenta el bicarbonato, aumenta el pH. ¿Okay? Entonces, esta ecuación nos sirve para, digamos, explicar los eventos de los trastornos, sea metabólicos o respiratorios. Por otro lado, se agrega otra constante de disociación expresada por la anhidrasa carbónica. Y es que la anhidrasa carbónica juega un papel fundamental en la comprensión de cómo es que un evento de la producción de CO2 y agua, CO2 que es el producto metabólico de toda célula, que se mezcla con el agua y que gracias a una constante de disociación expresada por la enzima, la anhidrasa carbónica, es que transforma ese CO2 y agua en una molécula de ácido carbónico para que se disocie en un protón y un bicarbonato. Y acá el bicarbonato es por eso que se lleva las palmas en cuanto al sistema buffer, porque es la primera molécula que va a tamponar la cantidad de protones de esta ecuación en todas las células, incluyendo en el plasma, incluyendo hasta en el mismo túbulo. Y es que el bicarbonato aquí, su función principal es tamponar y convertirse en una molécula ácida, como el ácido carbónico, ¿no? El ácido carbónico. Entonces, la expresión de esta molécula es también una molécula que es, digamos, débil en su expresión y rápidamente suelta su protón. Y entonces tenemos otra expresión de un protón y un bicarbonato que luego, con una forma reversible, gracias a la anhidrasa carbónica, pues vuelve a formar ¿qué cosa? CO2 y agua. CO2 que se tiene que exhalar por el alveolo y agua que sirve o se excreta o se vuelve a reutilizar en los mecanismos celulares. Entonces, esta es una
una reversibilidad de ecuación. Entonces acá comprendemos lo siguiente, que si yo tengo un paciente que tiene una elevación de CO2, lo más probable es que el bicarbonato se eleve como mecanismo compensatorio. ¿Okay? Si el bicarbonato se eleva, yo tengo una elevación de CO2 como mecanismo compensatorio. Si yo tengo una disminución del CO2, el bicarbonato compensatoriamente baja. Pero si el bicarbonato se disminuye, el CO2 también disminuye. ¿Okay? Entonces, tengo el evento compensador, el mecanismo compensador. Pero vuelvo a repetirles que Hasselbalch dijo muy claramente que a pesar de que existen esos mecanismos compensadores, el que define es el pH, sin importar para dónde vaya el mecanismo de compensación, para la izquierda o para la derecha, o se quede en el medio, no interesa. Lo que interesa es el pH, porque la expresión de esto y el logaritmo de esto es la expresión del pH, y la expresión del pH es la expresión de la cantidad de protones. Eso es lo que define el medio ácido o alcalino. No que uno esté elevado y el otro esté elevado, o que los dos estén elevados. No, que define el pH. Técnicamente es así. ¿Ok? Pero ya sabemos que si el pH está dentro de valores normales, entonces, y uno está aumentado y el otro está aumentado, o el otro está disminuido y el otro está disminuido, nosotros sabemos por cuál mecanismo compensatorio pasó que el pH se llegara a rangos de compensación. Y si el pH no está compensado, sabemos cuáles son los mecanismos en el que está en el rango que iba a compensarse. Pero lamentablemente no se pudo porque el pH está fuera de la normalidad. El pH está en lo normal, ustedes ya saben que es 7.35 y 7.45. ¿Okay? Pero para análisis es el medio, que es 7.40. ¿Correcto? Seguimos. Entonces, esta es la expresión, sigue siendo la expresión de las fórmulas y las diferentes, digamos, ecuaciones que se consiguen para al final interpretar estas dos ecuaciones, tanto de pH como de protones. ¿Ok? Al final nos quedamos, seguimos con la ecuación de Hasselbalch, que nos explica que en la parte del numerador, la expresión del bicarbonato, es la expresión metabólica o de un proceso metabólico que me genera un pH o un determinado pH. ¿Okay? Con esto, una determinada cantidad de protones. Y una variable expresada por la presión arterial de CO2 con su solubilidad o su constante de solubilidad expresada por el metabolismo de esta molécula en el sistema pulmonar. Debido a que el CO2, la única forma que es de excreción es por vía de los alveolos, o sea, por difusibilidad. Y si es por así, entonces el sistema pulmonar es el sistema encargado de la excreción del CO2. ¿Ok? La regulación que es pulmonar, evidentemente es rápida, porque es difusible, exhalable y todo. Pero en cambio la renal es lenta. Y es por eso que nosotros tenemos alteraciones agudas y crónicas en un proceso pulmonar, pero en un proceso que relativamente es a lo largo del tiempo, no se puede determinar si el problema es agudo o crónico. ¿Ok? Recuerden que cuando yo determino un proceso agudo o crónico, está en relación a la característica que tiene mi paciente, en relación al análisis del AGA que voy a hacer. No es lo mismo analizar un AGA de una crisis asmática, que es un evento agudo o crónico. Agudo. Que un proceso de POC,
¿Que es un proceso agudo o crónico? Crónico. De acuerdo a eso, yo estaré enfrentando el AGA y analizando el AGA. ¿Ok? Yo no puedo establecer la agudez y cronicidad en base a una fórmula o en base simplemente a un papel. Yo tengo que establecer la correlación clínica para yo determinar el análisis del AGA. ¿Ok? Entonces tenemos, vuelta a repetirles, dos fórmulas. ¿Cuándo se vuelve relevante esta fórmula? Cuando yo tengo, por ejemplo, este ejercicio de AGA. Tengo un pH de 7.40, rango normal. Un PCO2 de 40, rango normal. Y un bicarbonato en 24, rango normal. Si yo divido 40 entre 24 y lo multiplico por 24, tendría que salirme 40 nanomoles. Si yo tengo una expresión de 41, 42, 43, 44, significa que la cantidad de protones está siendo en exceso y por lo tanto el medio es. Pero si yo tengo que la cantidad de protones no es de 40, sino es de 39, 38, 77, entonces la expresión es básica o alcalina. ¿Ok? Entonces para eso me sirve esto. Cuando yo tengo un pH indeterminado o dentro del rango normal. ¿Ok? Ejemplo, yo tengo un PCO2 en 50. ¿Ok? Pero como el PCO2 se eleva, el bicarbonato también se va a elevar. Y yo tengo el bicarbonato en 30, pero el pH está en 40. Entonces tengo un PCO 50, que vendría a ser una acidosis respiratoria. Y tengo un bicarbonato en 30, que sería una alcalosis. Entonces, pero el pH está normal. ¿Cuál es mi diagnóstico? Sí, pero ¿qué? ¿Es acidosis respiratoria o alcalosis metabólica? Respiratoria. No sabemos. No sabemos. Entonces, para eso me sirve esta fórmula. 50 entre 30 por 24. ¿Cuánto es eso? 50 entre 30 por 24. ¿Cuánto? 40, ¿ok? Igual me sale 40 nanomoles y me quedo en el aire. Justamente es por eso de que esta fórmula, si el resultado sería 41, ya sería acidosis. Entonces sería acidosis respiratoria. Pero si me saldría la fórmula 38, alcalosis ¿qué? Metabólica. Pero en este caso hipotético me sale normal, o sea, 40. Sigue sin definir mi problema. Y ahí viene el otro tema que se les deja, porque definitivamente se va a pasar eso. Porque estoy, ¿cómo se llama? El 40 que significa para que me limite. Vamos a proceder. Okay. Por eso lo que estamos calculando es esto, es la expresión de esta cantidad. El 40 me define 40 nanomoles, que es la expresión de esto. ¿Okay? Y esta expresión es esto. Está acá. ¿Okay? Que debería ser la expresión, no, eso, que está acá, la expresión de los protones. Porque esta expresión de protones da 40 nanomoles, que es la expresión de esos 40 nanomoles. ¿Okay? Entonces, lo que me sale en realidad, en la fórmula en realidad total, me sale la expresión de esto, de la potenciación de la cantidad de protones que me sale como resultado total de protones. Entonces el CO2 y el bicarbonato. ¿Okay? Pero si yo le saco el logaritmo de eso, me va a salir esto. Y si yo le saco se le suma la constante de disociación, me sale el pH de 7.40. ¿Okay? Ahorita vamos a tener otro ejercicio más. Ejemplo.
Entonces, como acá habíamos dicho, lo mismo, 740, 40 y 24, lo mismo acá. Pero esta es la expresión ya del logaritmo, ¿ok? Que es un poquito más complicado. Porque acá, bueno, ni tan complicado si tengo calculadora, ¿no? Porque acá le pongo 24, que vendría a ser la expresión del bicarbonato. Acá le pongo la disolubilidad con el 40 de CO2. Saco la fórmula, le saco el logaritmo que está en sus calculadoras y me sale 7.40, que es el pH para yo definir si está compensado o descompensado. ¿Ok? Bien. O sea, yo tengo que hacer el cálculo para definir mi pH. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirte, va a haber situaciones, así como el ejemplo, donde el pH no te define y lamentablemente tú tienes que definir si es que es acidosis o alcalosis, si no, no puedes empezar a hacer los cálculos, ¿no? Bien, eso en cuanto al logaritmo, ¿no? Pero, y acá está lo que tú me decías, ¿de qué es la expresión de esto? De esto. O sea, la expresión de esto es de que yo hago el cálculo, que me tiene que salir 40, que puede ser 38, 37, lo que fuera, aquí depende de esto, de estos valores, ¿okay? Que me sale la expresión de que de la cantidad de protones que tiene una solución, y me sale esta expresión muy complicada, ¿ok? En el cual, porque evidentemente está en miliequivalentes o está en moles, por eso es que me sale tanto, ¿no? Pero la expresión en nanomoles me sale esto, ¿ok? Que la expresión en nanomoles de esto es esto, porque simplemente es la consecuencia de la fórmula. ¿Sí se entendió? Sí. Ok, ya. Entonces, esto es la consecuencia de esto. ¿Ok? Bien. ¿Y por qué? Evidentemente por la progresión de las fórmulas que te dije, ¿no? Estas fórmulas de expresión que están aquí, ¿no? Cuenta con el tema. Empezamos con esto en la evolución, digamos, de las fórmulas. Primero se estableció esto, o sea, esa cantidad ínfima de protones que al final se resumió en esto. Posteriormente se le sacó a esto el logaritmo y después salió la ecuación de Hasselbalch. Es una evolución que hemos tenido de digamos, de la evaluación científica, de cómo ha sido la progresión de la evaluación del pH, ¿ok? Pero que nos ayuda a entender que en realidad es lo mismo, solamente que para efectos clínicos, vuelvo a repetirte, prácticos, es que yo puedo determinar mediante esto qué es lo que está pasando con mi paciente, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo esos pHs indeterminados, que no sé si es acidosis o alcalosis, esto me puede ayudar. Esta fórmula me ayuda definitivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya me define el trastorno primario, ¿ok? Porque fácil sería, claro, si este pH está bajo y el bicarbonato está bajo, acidosis metabólica, de plano, ¿no? De plano, o sea, si el pH está bajo, el bicarbonato está bajo, acidosis metabólica. Y si eso está bajo, confirma la acidosis metabólica, que puedo definir después del trastorno secundario, como vamos a ver. Pero si el pH está normal y tengo un lado acidosis y en otro lado alcalosis, no lo sé. Y tengo que hacer esto para más o menos orientarme. Es una de las formas, porque vamos a seguir evaluando otras formas. Entonces, esto es los buffers. Igual en el tema del buffer y el por qué estudiamos los buffers y el por qué comprendemos los mecanismos de compensación gracias a la ecuación de Hasselbalch. Buffers que, como vamos a ver, también son importantes en la evaluación de nuestro paciente. Y los diferentes pHs que encontramos en los diferentes líquidos. Los amortiguadores que ya hemos visto. La formación de la ecuación que pasa desde el tema pulmonar al tema renal, y esto que ya hemos dicho, que es que la ecuación de Hasselbalch nos determina cómo es la forma de compensación que tiene si uno disminuye o otro aumenta en relación siempre al pH, ¿ok? Al pH. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos los trastornos principales que me definen el equilibrio ácido-base, ¿ok? Entonces tenemos, o es un problema metabólico o es un problema respiratorio.
Vuelta que les digo que el tema principal de esto es que yo en principio tengo que determinar el pH, si está compensado o descompensado para el inicio de mi análisis. Por segundo tengo que ver el cambio primario o secundario que tiene. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con un pH bajo o un pH 7.2, digamos, un bicarbonato en 12, hasta ahí sería acidosis metabólica. Y tengo un PCO2 en 20. El PCO2 en 20 sería alcalosis respiratoria. Entonces, no me define la acidosis metabólica. No, te define el trastorno primario. Entonces, lo que tú tienes que echarte a buscar es el trastorno mixto, si lo tuviera. Ahí está el detalle, ¿ok? Hasta aquí, tú tienes el diagnóstico primario. Acidosis metabólica, pH descompensado. Es el diagnóstico primario. Y posteriormente tú tienes que descartar si efectivamente tiene alcalosis respiratoria. Y para eso hay fórmulas. Eso es lo que vamos a ver. Regla número 1, porque para esto hay reglas. Regla número 1, determinar el pH y su composición. Regla número 2, determinar el trastorno primario y el mixto. Regla número 3, calcular la brecha aniónica. Regla número 4, verificar el grado de compensación, o sea, todo esto. Regla número 5, el delta radio. Eso es ya, hasta ahí, nivel fisio. Lo que tú estás preguntando es nivel fisiopato. Ese es el plus de ahora, ¿ok? Porque esto se supone que ya ustedes lo saben, ¿no? Que estamos repasando. ¿Cuándo es el tema de lo que tú estás preguntando? El tema, esta es la ecuación de Ziegler-Andersen, que seguramente ustedes lo han visto en fisiología, en el cual define clásicamente en dónde está el problema metabólico respiratorio. ¿Okay? Por ejemplo, si el pH está en 7.2, ¿okay? Un ejemplo, si el pH está en 7.2 y el bicarbonato está en 10, digamos acá en la mitad, define, porque acá está la sombrita, define qué cosa? Acidosis metabólica. Hasta acá está todo bien. Fíjate que acá estas rayas son el CO2. Entonces, vamos con el tema. pH 7.2 con un bicarbonato en 10. Pero fíjense que por acá, digamos que está por acá. ¿El CO2 es de cuánto? 30. ¿Okay? Pero te define, ya habíamos dicho que 30 está por encima y encima. ¿Qué debería ser? Alcalosis metabólica. Entonces, eso es como el peso de pena. Pero acá, el diagrama de Ziegler-Andersen, esto no es mixto, esto es puro. Está dentro del cuadro de acidosis metabólica. ¿Ok? Cuenta al otro tema, por ejemplo. Alcalosis. Vamos con el tema metabólico igual. 7.5. 7.5 con un bicarbonato, pues este es bicarbonato. Bicarbonato 7.5 con un bicarbonato digamos en 40, ya haríamos 36, está acá. Rango de alcalosis metabólica, que con un PCO2 que está brindando acá 50, pero en este rango está en alcalosis metabólica. Este es el diagrama de Ziegler-Andersen, pero ¿cuál es el detalle de esto? Es el siguiente, que si tenemos un paciente con un AGA 7.38, ¿okay? Con un PCO2 20 y un bicarbonato en 12, entonces vamos a analizar 7.38 pH, el pH está Normal. 35 a 45 Normal. PCO2 40 más menos 4, este está bajo. Entonces, ¿qué es? Alcalosis respiratoria. Respiratoria, ok. Seguimos. Bicarbonato en 12, ¿qué es? Acidosis, ¿qué? Metabólica. Entonces tenemos una alcalosis respiratoria
más una acidosis metabólica, pero el pH está normal. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico primario? Aplico la fórmula. Entonces, 20, 12 por 24 y me sale 40. Está dentro del rango. Entonces, ¿qué es? Ahí está el problema. Eso dio que ver en el tema del diagrama de Ziegler-Andersen, en el cual determinaba que el pH 7.38 con bicarbonato en 12, bicarbonato en 12 con 7.38 está acá. No está dentro de ninguna gráfico. Está aquí, está en el intermedio. Entonces, ¿qué? Ahí siguieron los temas de investigación y han determinado que podemos, digamos, facilitar con otro tipo de variables. Una de las variables es el exceso de bases. Cuando yo tengo el exceso de bases significa que es el exceso de ácido o base fuerte en el cual me determina o llega a determinar un pH estable en un medio, sea de trastorno respiratorio o de trastorno metabólico. ¿Okay? El exceso de bases está en un rango de más 3 menos 3. Si está en el rango más 3 menos 3, el trastorno es respiratorio. Pero si sale del más 3 menos 3, digamos, menos 5, menos 7, menos 10, el problema ya no es respiratorio, sino metabólico. Entonces, es una de las cosas que yo tengo que evaluar en el AGA. Entonces, si yo tengo un paciente con esto y que yo no sé determinar de qué tipo de trastorno es, me tendría que decir en el AGA, o en lo que yo tengo que buscar en el AGA, es el exceso de bases, para yo saber si el problema es metabólico o el problema es respiratorio, ¿ok? Y el otro, que sí es, que es el que ha determinado justamente el tema de investigación, es la diferencia de iones fuertes, que eso es lo que vamos a ver más adelante, ¿ok? Bien. Y es por eso que ahí me puse con un signo de interrogación. Bien, volvemos entonces al inicio, donde lo que primero teníamos que ver era el trastorno primario, ¿ok? Bien. Una vez determinando el trastorno primario, nosotros teníamos que ver si el pH está descompensado o está compensado. Habíamos dicho que el tema, bueno, no habíamos dicho, pero el tema parcialmente compensado no se utiliza ya como parte de una evaluación diagnóstica. O es compensado o es compensado, punto. No se cataloga como parcialmente compensado, a menos que tú lo estés siguiendo en el largo de una evolución, quizás. Pero si es un AGA que tú estás analizando en un tiempo, entonces no, o es compensado o es descompensado, y ustedes saben que eso determina el pH. Seguimos. Entonces, este es un repaso ya por lo que ustedes me han dicho, ¿no? Ok. Entonces, si yo tengo una acidosis respiratoria que, determinado desde el punto de vista de mi paciente, si es agudo crónico, yo estableceré que si por cada aumento, o sea, si yo tengo un paciente con trastorno primario, una acidosis respiratoria, me tengo que ver el CO2. Y si el CO2 está por 10 milímetros de mercurio aumentado, pues por cada 10 yo le tengo que sumar un mil equivalente de bicarbonato. El problema si es agudo, pero si es crónico, yo le estoy sumando hasta 4 mil equivalentes de bicarbonato. ¿Ok? Si es agudo es 1 y si es crónico hasta 4. ¿Ok? Bien. Eso en acidosis respiratoria. Causas de acidosis respiratoria. Ustedes saben ya con el tema respiratorio, es que el problema respiratorio nace del control de la respiración y la forma que tú respiras, ¿no? El control de la respiración es a nivel del tronco encefálico. Es decir, tú tienes un paciente que tiene una intoxicación
por un diazepam, por un GABAérgico, y el paciente está hipoventilando, tú sabes que ese paciente tiene riesgo de tener acidosis respiratoria. Entonces tú le tomas un AGA buscando acidosis respiratoria. Y ese es tu problema que tienes que solucionarlo. ¿El problema es agudo o crónico? Agudo. Agudo. ¿Ok? Si es un paciente con EPOC, porque el paciente tiene un aumento del volumen residual, un problema obstructivo probablemente y está reteniendo CO2. ¿Ese paciente es agudo o crónico? Crónico. Entonces tu problema principal es buscar una acidosis respiratoria desde el punto de vista crónico, ¿ok? Y si lo tuviera, ¿no? Entonces, o si está compensado, lo que fuera. Entonces, ese es desde el punto de vista respiratorio. Lo otro, el paciente puede tener un problema neuromuscular como un Guillain-Barré o una miastenia grave, ¿no? Que es de evolución aguda o crónica. En un inicio es aguda, ¿no? Entonces, ese paciente, tú estás sospechando que si el problema es que no está ventilando adecuadamente, lo que te puede hacer es una acidosis respiratoria. Entonces tú le tomas un AGA buscando una acidosis respiratoria, ¿ok? Bien. Entonces, eso como primeras causas de acidosis respiratoria. Luego, alcalosis respiratoria. Si es aguda o crónica, dependiendo de lo que tenga tu paciente, ¿ok? Si es el peso disminuye en 10, el bicarbonato tendría que disminuir en 2 miliequivalentes, ¿ok? Si disminuye en 10 en forma crónica, el bicarbonato disminuye hasta 5 miliequivalentes de bicarbonato, ¿ok? Bien, eso es lo que le sumas al bicarbonato. Bien. Causas. La primera causa de alcalosis respiratoria es hipoxia. Hipoxemia, esa es la primera causa de alcalosis respiratoria. Hipoxemia por neumonía, hipoxemia por edema agudo de pulmón, hipoxemia por tuberculosis, todo lo que te dañe la membrana de difusibilidad, ¿ok? Y que te genere hipoxia, ¿ok? Bien, entonces esto es la primera causa, evidentemente enfermedades pulmonares, ¿ok? También pueden ser enfermedades del sistema nervioso central, puede ser el dolor, la ansiedad, la fiebre, el paciente con fiebre hiperventila. O sea, el paciente con alcalosis respiratoria es el paciente que te va a hiperventilar. El paciente que está así a cada momento y ese paciente está barriendo CO2 y por lo tanto ese paciente tiene riesgo de una alcalosis respiratoria. ¿Ok? Lo que tú tienes que buscar eso en el AGA. Alcalosis respiratoria. Si lo tiene, no lo tiene, lo compensa o no lo compensa. ¿Okay? Alcalosis metabólica, ya se les dijo de que no podría definirse entre agudez y cronicidad, pero solamente tenemos una fórmula para determinar si es que el bicarbonato está en aumento en un miliequivalente, el PCO2 aumenta en 0.7. ¿Ok? Bien. Causas de alcalosis metabólica. La principal causa de alcalosis metabólica es náuseas, vómitos, diarrea por deshidratación o deshidratación por diarrea, mejor dicho. Y lo otro es el uso de diuréticos. ¿Ok? Diuréticos. El uso de diuréticos, sobre todo furosemida, que es un diurético de asa utilizado en la rama. ¿Dónde actúa la furosemida? En la rama ascendente de Henle. ¿En qué? Ascendente. Ascendente gruesa, ya. Ascendente gruesa de Henle. ¿En dónde? En la bomba sodio, potasio, fluoro, ¿no? Ok. Entonces lo que va a causar esa furosemida es que bloquea ese transportador y por lo tanto en el tubulín concentra altas cantidades de sodio, potasio y cloro, lo que va a hacer que el paciente, aparte del volumen urinario, porque va a generar mayor osmolaridad y mayor carga de agua y por lo tanto es un diurético muy potente, muy fuerte, de bastante diuresis a comparación de los otros diuréticos, es que te va a condicionar pues hiponatremia, porque definitivamente el sodio se concentra en el tubulín, hipocalemia, porque también no va a poder reabsorberse, e hipocloremia, porque tampoco se va a reabsorber.
más hipovolemia, porque el tema es de que Eliminado. también se va a eliminar. Entonces, tienes 3 trastornos hidroelectrolíticos ahí, ¿ok? Generada por una furo, y por eso es que todo paciente que estás usando furosemida tiene que estar monitoreado y tienes que tomarle un AGA. Y en el AGA no solamente estás buscando alcalosis metabólica, en el AGA tú estás buscando trastorno electrolítico agregado, ¿no? Entonces, esa es la expresión de esto. Ahora, otras causas, pues todas las que ustedes ven aquí, pero son ya menos frecuentes, ¿ok? Y la acidosis metabólica. La acidosis metabólica nos confina a una fórmula básica, que es la fórmula de Winter, así como el chocolate Winter, igualito es la fórmula de Winter, y que lamentablemente tenemos que memorizarla. Una fórmula de compensación de PCO2, que es el 1.5 por bicarbonato más 8 más menos 2, ¿ok? Esa fórmula es de compensación, lo cual tengo que usarla cuando yo tengo pacientes que yo estoy descartando el tema respiratorio, ¿no? Como compromiso secundario. Además de eso, yo tengo que hacerle un anion gap. Ustedes saben que solamente es para el tema de acidosis metabólica, que es la diferencia entre cationes y aniones, y que tiene un rango hasta 12. Sin embargo, en ciertas bibliografías mencionan hasta 16. Eso es debido porque a los cationes le suman el potasio, y eso aumenta hasta 16 el tema del rango normal. Sin embargo, para el efecto práctico y cotidiano, nosotros no sumamos potasio y solamente nos quedamos con sodio, cloro y bicarbonato a un rango máximo de 12. ¿Ok? 12. Entonces, yo con esto, hasta aquí, estoy definiendo mi trastorno primario, mi trastorno secundario. ¿Ok? Con el tema acidosis metabólica, es que se sume el anion gap para yo definir si mi paciente tiene anion gap elevado o anion gap normal. El tema del anion gap ahorita lo vamos a ver. El exceso de bases es esto que yo les digo, ¿ok? El exceso de bases va en un rango de más menos 3, lo normal, ya en el tema del rango normal respiratorio, y fuera de eso con el tema metabólico, ¿ok? Bien. En el tema del anion gap es que no solo está el sodio y no solo está el cloro y el bicarbonato, están otros electrolitos, como ustedes ven ahí, que me ayudan a comprender el gap o la brecha que existe entre los cationes y los aniones, y lo que eso representa en un trastorno ácido-base de origen metabólico, ¿ok? Porque la mayoría de intercambio o el general intercambio de esto se va a dar en el tema renal, pero no en el riñón o en las células tubulares solo, sino también en la mayoría de células, debido a los intercambiadores, a las bombas que tienen las células. Y sobre todo en el tema renal, ¿por qué? Porque es lo que va a reabsorber y el que va a excretar, finalmente, ¿no? Entonces, yo puedo tener una acidosis metabólica con, ¿cómo se llama? Un bicarbonato que cada vez se va consumiendo, ¿ok? Donde el anion gap está dentro de valores normales, pero con un bicarbonato bajo, con un alto incremento de cloro. Entonces tengo un anion gap con un cloro en ascenso. Anion gap normal, entonces acidosis metabólica hiperclorémica. La causa principal de eso es deshidratación con pérdidas gastrointestinales, como por ejemplo náuseas, vómitos, diarreas, fístula pancreática, fístulas biliares, fístulas intestinales, cualquiera que fuera. Cualquier tipo de pérdida que genere deshidratación puede generar hipercloremia, es decir, acidosis metabólica hiperclorémica, anion gap normal. Sin embargo, el anion gap elevado ya determina patologías cruciales como la acidosis láctica, una de ellas por el exceso de lactato. El lactato es una proteína con carga, es una molécula ácida generada por el ciclo de Cori, por la metabolización de moléculas carbonatadas que llega
afinar a convertirse en ese lactato ácido láctico que tiene que volver al músculo o al hígado para hacer volver a regenerarse en la gluconeogénesis y volver a formar glucosa. Y a eso se le conoce como el ciclo de corioregeneración de ese lactato. El lactato tiene un tiempo de vida media muy corto en plasma y por lo tanto es altamente degradable. Pero en situaciones patológicas está elevado, como por ejemplo hipoxia, acidosis metabólica, falla renal, cetosis diabética, sepsis, etcétera, etcétera. Entonces el lactato puede estar elevado y puede condicionar acidosis láctica. La cetoacidosis diabética es otra causa de anión GAP elevado. La insuficiencia renal es otra causa de anión GAP elevado. Tóxicos como salicilatos o otros tóxicos también pueden generar eso. Y la rhabdomiólisis, que es la necrosis muscular, también puede generar anión GAP elevado. Entonces, básicamente, el tema del anión GAP es para definir causa. ¿Ok? Causa. Y acá tenemos las diferentes causas. Entonces está la hipoxia, que también es generada por la alcalosis respiratoria igual, pero aquí también genera acidosis láctica, ¿ok? De ahí que los trastornos, muchos de ellos, algunos ustedes se dan cuenta, algunos son compartidos con las otras causas. Es por eso que definimos trastorno primario y trastorno secundario, ¿ok? Porque algunas causas pueden confluir. Es decir, yo puedo tener una crisis asmática, un diabético con crisis asmática, que puede tener una acidosis metabólica y no necesariamente una respiratoria. Y puede tener como trastorno secundario un respiratorio. El tema del AGA es de que ustedes definan cuál es el primario para ustedes tratar el primario. Por eso es que hay un primario y un secundario, ¿ok? Es en el tema. Y vamos a estudiar hasta un terciario, que está aquí, ¿ok? Entonces, el anión GAP es básicamente entonces la diferencia de esto. Tengan en cuenta que también aquí, como habíamos dicho, hay proteínas. Una de las proteínas que está en el plasma y que está también participando acá es la albúmina. Y la albúmina también habíamos dicho que como proteína en el efecto oncótico, en el tema hidroelectrolítico habíamos dicho que como proteína aparte tiene una carga negativa y produce el efecto Gibbs-Dunham, el efecto de atraer moléculas que tienen carga positiva y que tienen osmolaridad, como el sodio, por ejemplo. Entonces, esta proteína, si también el bicarbonato disminuye y tenemos una proteína que disminuye, buenas tardes. Disculpe la molestia. Soy una persona invidente, acabo de salir con el delegado de un lado ordenado. ¿Me permitirá un minutito de dirigirme a los jóvenes, por favor? ¿El brazo por aquí la usa? ¿Puede pasar el brazo? No, lo que pasa es que el delegado de ese yo soy muy respetuoso de las normas, así que lamentablemente trabajamos en instituciones para cumplir las normas, porque si no, estamos multados. Las normas son normas, ¿ok? Yo no puedo venir en pijama acá, con mi chaqueta, porque son normas, ¿ok? Si no, yo también traería mi canasta, me van a poder vender. Y ustedes me comprarían. Fuera de normas es normas y acostúmbrense a eso, porque ustedes están formándose, ¿okay? Muy al margen de lo caritativo que uno puede ser, pero nos estamos en normas, ¿okay? Y nosotros no podemos agredir las normas institucionales, porque si no, no se pondrían ese logo que ustedes tienen ahí, San Martín, ni yo como institución San Martín o como institución regional, Lambayeque, etcétera, etcétera. Donde ustedes vayan a trabajar, respeten
como normativos. Ustedes transgreden las normas, no se quejen del que está transgrediendo las normas y luego le echa la culpa. No se quejen de eso. Si ustedes no cumplen las normas, ustedes no pueden echar la culpa a otro de que no las cumpla o que las cumpla. Quédense callados. Entonces, si cumplen las normas, exijan que se cumplan las normas. ¿Claro? Y eso es mi función también como docente y hasta como los residentes que tengo. Normas son normas. Y si las normas dicen que yo venga aquí y que haga pasar a cualquiera, lo hago pasar porque así está normado. ¿Ok? Entonces eso, y así se tienen que formar. Y así se tienen que formar. Ustedes van a ser futuros jefes de residentes, futuros asistentes, y quizás vayan hasta el extranjero. Y en el extranjero es peor, porque si no cumplen las normas simplemente te votan. Así que, por favor, eso grábenselo bien. ¿Ok? Seguimos. Esto es en cuanto al tema hipoalbumina. El anión GAP se corrige por albúmina baja. No se olviden de la albúmina baja. Dos, el bicarbonato también se corrige por el anión GAM. Y todo el bicarbonato que yo, sobre todo en esas patologías que como les he dicho, de pH indeterminado, de bicarbonato no tan establecido, de albúmina baja, entonces lamentablemente tenemos que corregirla por el anión GAP que me está saliendo corregido, para yo establecer en realidad si es una acidosis o una alcalosis metabólica. Y por último, lo último del tema de análisis es el delta radio. El delta radio es básicamente el análisis de la variación del GAP, por eso es delta, de esta variación entre lo máximo y lo mínimo, entre el delta GAP y el delta bicarbonato. El anión GAP menos el valor normal y el valor normal menos la variación del bicarbonato. Y con esto saco qué cosa, en qué clase estoy. Recuerden que para llegar a este extremo ya ustedes han tenido que definir trastorno primario con pH compensado y descompensado, trastorno secundario, anión GAP, estamos en el tema metabólico, si es normal o aumentado, y esto vendría a ser el tercer trastorno que ustedes van a determinar. Tercero, porque ya va uno, primario, secundario, anión GAP y el otro. Y este es el otro, el tercer trastorno. Así se le conoce como tercer trastorno. ¿Qué es lo que determina este tercer trastorno y cuándo se debe usar? Se usa cuando el tema del área es evolutivo. Cuando yo tengo un paciente con acidosis metabólica que no está progresando bien, ya le estoy dando el tratamiento, pero el bicarbonato no sube, o sube el bicarbonato y el pH no se compensa, como yo esperaría. Entonces debe haber otro factor por el cual no está compensando la acidosis metabólica. Entonces yo tengo que hallar los deltas de mi trastorno. El resultado que me sale de esto es esto. Pues puede salir un 0.4, 0.8, pero más de 2 de este resultado significa que hay otros trastornos, no solamente uno, sino otros trastornos. Tanto que de repente puedan haber más trastornos sobreagregados, más que una simple acidosis, hasta puede haber una alcalosis metida ahí que puede estar generando más protones indistintamente, o una acidosis respiratoria que me puede estar generando más acidosis, que no fue diagnosticado con tu trastorno secundario. Entonces, algo más que se está agregando a tu trastorno secundario. Y el tope es 2. O sea que más 2 o más de 2, o cercano al 2, tú tienes que estar pensando en otro trastorno que te está generando más acidosis. Ese es el tema de este delta radio. Y que sí lo tienes que tomar en cuenta, vuelvo a repetirte, cuando
tú estás tratando a tu paciente y esa acidosis no se está corrigiendo. ¿En qué caso se podría ver eso? Una acidosis metabólica con una falla renal, depende de que estás tratando la falla renal, le estás dando hidratación, bicarbonato y le tomas el otro AGA y el bicarbonato se elevó, pero el pH sigue en acidosis. ¿Ok? Entonces, tienes que estar buscando otro trastorno sobreagregado. Bien, seguimos. Uno de los trastornos que genera mayor acidosis y que se acerca a este rango de 2 es la acidosis láctica. Y es que la acidosis láctica ya te comprende, como hemos visto, una serie de causas. Dentro de las primeras causas, si el paciente, como te dije, es de falla renal, el renal, definitivamente. El compuesto, el tema renal es el que probablemente esté condicionando más. Si el problema está renal más infectado, el problema es la infección o el shock séptico. Es el problema que está generándose más lactato, ¿okay? Porque el problema acá es el lactato. Y es una de las principales causas de trastorno terciario, ¿okay? Generada por este tipo de análisis del delta radio. Entonces tenemos un paciente así, como ven acá. Un paciente que tuvo un anion gap normal y que después le tomaron un AGA y por X y Z cosas hizo una acidosis metabólica con un anion gap elevado. ¿Okay? Ustedes ven acá que el bicarbonato está en 12. ¿Okay? Sigue evolutivamente y tenemos un paciente con un bicarbonato en 12, ¿okay? Que progresa a 18. Pero fíjense en el anion gap. El anion gap sigue invariable. ¿Okay? Pero si le estás corrigiendo el bicarbonato, que se supone que fue la causa primaria del problema de la acidosis metabólica, ¿y por qué no mejora? Probablemente porque hay otro trastorno sobreagregado. Y para hallar eso, entonces le haces el delta radio. ¿Okay? Como que el delta radio de repente te sale en rangos normales. ¿Esto qué significa? Cuenta con el bicarbonato 12, fíjense que acá bajó, ¿ok? A 6. O sea, calculas el delta radio, ¿ok? Miren al anion gap, el comportamiento y me sale un 0.7. ¿Cuál es el problema acá? No, acá no hay un listo. Acá el problema es que tú estás tratando mal la acidosis metabólica, porque acá te sale que el trastorno no es mixto, el trastorno es metabólico, o sea, tienes que ver el tema del bicarbonato, la causa que desencadenó la acidosis metabólica como anion gap elevado o normal. ¿Okay? Entonces, con eso te define o si es un trastorno terciario o algo más que te está complicando la acidosis, o estás solamente en el trastorno primario que no lo estás tratando bien. ¿Okay? Y eso ya cuando ustedes lleguen en clínica, porque esto ya se suma al tema tratamiento, ¿no? Porque ya cuando ya ustedes pasen a clínica o pasen al tema a medicina 1, Dios mediante, ustedes van a ver a los pacientes, porque ustedes van a rotar en medicina, entonces ustedes van a ver AGAs, ¿no? Y ustedes van a ver al paciente. Entonces ustedes van a tener que ver la terapéutica del paciente para ver efectivamente si está. El pico se ha hecho bien los cálculos, si es que el paciente está yendo bien, ¿okay? ¿Qué es tu función? Que cuando seas interno, pues vas a tener que pulsar todo paciente que tenga un trastorno del equilibrio ácido básico electrolítico y electrolítico y vas a tener que analizar los AGAs. ¿Okay? Bien, entonces este es el delta radio. Recuerden que en un AGA siempre tienes que mesurar temperatura y FiO2. Si no colocas temperatura y FiO2, lamentablemente el AGA va a salir falseado. ¿Okay? O sea, lo que tú tienes que tomar en cuenta es el FiO2 del paciente, o sea, qué FiO2 le estás tomando, porque recuerden que en el tema respiratorio no es lo mismo un FiO2 de 50 que un FiO2 de 21. Es decir, muchas veces le toman el AGA y el paciente está con cánula y le ponen FiO2 21, simplemente no le ponen nada. Y entonces la máquina lo procesa, o el que introduce los valores, te pide FiO2 y le pone 21 porque no colocaste nada. Y el paciente tiene un FiO2 de 40, porque es el 5 litros de cánula.
entonces ya no es lo mismo el cálculo. Lo otro, la temperatura, no es lo mismo un haga de procesamiento con temperatura 37 que con temperatura 35. Y esto es ya el nivel de ustedes, bueno, fuera del que ya hemos explicado, esto completa el nivel de ustedes de agua. Ya con esto están prácticamente en el top de la evaluación de un agua. Después de esto ya ahí terminó ya prácticamente lo que es evaluación técnica de un análisis de un trastorno ácido-base en un agua. Y completa con este link, que es la diferenciación de iones fuertes. ¿Qué es la diferenciación de iones fuertes? Es lo que casi similar al GAP, pero lo que evalúa esta diferenciación de iones fuertes es otros cationes como el potasio, acá sí lo toman en cuenta, el calcio, el magnesio, y lo diferencia de iones fuertes como el cloro, que ya se ha tomado, y el lactato, que ahí sí cambia. Entonces, cuando haces esta diferenciación en una forma simplificada, que puede ser esta, pero esta es la que nosotros debemos hacer, tiene que salir un valor de 40 a 42 miligramos por litro. Si está por debajo de 40, el problema es una acidosis metabólica. Cerrado con eso. Y eso es cuando tienes el pH, ese pH que analizamos, que estaba normal y que no definía si el problema era respiratorio, metabólico. Entonces tú te tienes que fijar en el exceso de bases que ya habíamos dicho y en el DIF, en la diferenciación de iones fuertes. Y con eso haces un diagnóstico cada vez más preciso de lo que tiene tu paciente en un componente metabólico, porque lo que te descarta esto es componente metabólico, porque